Buenos días, mis queridos amigos. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Cuernavaca. Transmito como todos los jueves. Agradezco mucho las facilidades que me han dado para hacer este trabajo. Empiezo un poquito antes porque el tema es extenso, es largo, pero es muy interesante para todos aquellos que, creyentes o no creyentes, piensen que la pasión y la muerte de Cristo nos deja incógnitas, nos deja muchas dudas acerca de cuál es la causa real del fallecimiento de Cristo, aunque la evidencia clara y contundente pues es la crucifixión. Sin embargo, voy a presentar a ustedes y antes que nada saludo a mi amado hijo Diego, a Rodrigo, mi querido hijo, a Susi, a todos mis espectadores, tanto de Periscope como de Facebook. Estamos haciendo una transmisión conjunta desde la ciudad de Cuernavaca, ya lo dije, 23 de marzo, ¿sí estamos bien? Bueno, tengo para ustedes una entrega especial de la fisiopatología de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué se nos da esta situación el día de hoy? Bueno, sabemos que estamos en la Semana Mayor para los creyentes o la Semana Santa, que se dice. También todos estamos a la expectativa de vacaciones, pero pues no me meto en problemas de religión. Jorge, mucho gusto. Estoy tratando de hacer un trabajo secular, quiere decir exactamente en la línea media de pues el agnosticismo y las creencias católicas cristianas. Pero voy a presentar a ustedes un trabajo de Rubén Darío Camargo, de medicina interna, de Barranquilla, Colombia, que hace algunos años se dio a la tarea de presentar a todos nosotros un estudio que les doy inclusive para aquellos que tengan interés, fluvium.org, /textos, /lectura. Estamos hablando de la lectura 407, que me di a la tarea de investigar para presentar en esta entrega, en una sola entrega. No vamos a entrar en la costumbre que teníamos ya de hacer comentarios previos por la seriedad que implica este trabajo y además por la seriedad que implica para respetando por supuesto las creencias religiosas de quienes lo son y también para los que no son. Decía yo que en su introducción el doctor Rey García, mucho gusto en saludarte. Reina, qué gusto verte por aquí por el Facebook, estoy transmitiendo. Hola, querido amigo Ra García, qué bueno que te expresas así de bien. Leo la introducción y voy a estar leyendo, pues, y ustedes me van a disculpar que no dirija la mirada hacia ustedes. Sin embargo, por la seriedad que implica, me voy a permitir parte de ello hacerlo. Y después hacemos algunos comentarios. Sony, muchas gracias, Miss, que me sigue. Estoy transmitiendo también por Periscope, acá de este lado, Daria Pa, BNSLGN. Mucho gusto. Empecé un poquito antes de lo acostumbrado porque es largo el tema y espero que sea de su interés porque seguramente hay datos que ustedes ya conocen, pero también hay datos que este buen doctor de medicina interna de cuidados intensivos tuvo a bien hacer lo propio. Dice, los estudios médicos que tratan de explicar la causa de la muerte de Jesucristo toma como material de referencia un cuerpo de literatura y no un cuerpo físico. Ustedes bien saben que el avance de la medicina en 2000 años pues ha sido bárbaro y en los últimos 2 siglos pues mucho más. Entonces tenemos la oportunidad de allegarnos de información, de ciencia, de tecnología que antes, y acuérdense, hace 2000 años pues era imposible haberle hecho una necropsia a Jesucristo. Y dice, toman como material de referencia, ya lo dije, un cuerpo de literatura y no un cuerpo físico. Publicaciones sobre los aspectos médicos de su muerte se reportan desde el siglo I. Hoy día, con base a los conocimientos de la fisiopatología del paciente traumatizado, para los que no estamos muy relacionados con los términos fisiología y patología, nos está hablando de cómo funciona, en el caso de la muerte de una persona, las enfermedades o todos aquellos elementos que se integran para determinar la causa última de la muerte. Dice, padecidos por Jesucristo durante su pasión y muerte. Los relatos bíblicos de la crucifixión, descritos a través de los evangelios y documentación científica al respecto, describen que padeció y sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir un ser humano. Descubrimientos arqueológicos relacionados con las prácticas romanas de la crucifixión proveen información valiosa que da verdadera fuerza histórica a la figura de Jesús.
y a su presencia real en la historia del hombre. Históricamente este acontecimiento se inicia durante la celebración de la Pascua judía, en el año 30 de nuestra era. La última cena se realizó el jueves 6 de abril, la crucifixión se llevó a cabo el 7 de abril. Los años del nacimiento y la muerte de Jesús permanecen en controversia. Huerto de los Olivos, Getsemaní. Los escritores sagrados describen la oración de Getsemaní con enérgicas expresiones. Lo vivido por Jesús antes de ser tomado como prisionero lo refieren como una mezcla indecible de tristeza, de espanto, de tedio y de flaqueza. Esto expresa una pena moral que ha llegado al mayor grado de su intensidad. Fue tal el grado de sufrimiento moral que presentó como manifestación somática, física, sudor de sangre, que se llama hematihidrosis o hemohidrosis, sudor de sangre que le cubrió todo el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra. Caso no usual en la práctica médica, de presentarse está asociado a desórdenes sanguíneos. Fisiológicamente es debida a congestión vascular capilar y hemorragias en las glándulas sudoríparas. La piel se vuelve frágil y tierna. Después de esta primera situación ocasionada por la angustia intensa, es sometido a un ayuno que durará toda la noche durante el juicio y persistirá hasta su crucifixión. Flagelación. La flagelación era un preliminar legal para toda ejecución romana. A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado, con la espalda encorvada de modo que al descargar sobre ésta los golpes, nada perdiesen de su fuerza y golpeaban sin compasión, sin misericordia alguna. El instrumento usual era un azote corto, flagrum o flagellum, con varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas a varios intervalos. Cuando los soldados azotaban rápidamente y con todas sus fuerzas las espaldas de sus víctimas, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y hematomas. Las cuerdas de cuero, con los huesos de oveja, desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. Se creaban las condiciones para producir pérdida importante de líquidos, de sangre y plasma fundamentalmente. Hay que tener en cuenta que la hematidrosis había dejado la piel muy sensible en Jesús. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocada sobre su cabeza como emblema irónico de su realeza una corona de espinas. En Palestina abundaban los arbustos espinosos que pudieron servir para este fin. Se utilizó el Sisyphus o azufafio, llamada espina Christi, de espinas agudas, largas y corvas. Le fue colocada una túnica sobre sus hombros, un viejo manto de soldado que figuraba la púrpura de que se revestían los reyes, clámide escarlata, y una caña, parecido al junco de Chipre y de España, como cetro en su mano derecha. Crucifixión. El suplicio de la cruz es de origen oriental. Fue recibido de los persas, asirios y caldeos, por los griegos, egipcios y romanos. Se modificó en varias formas en el transcurso de los tiempos. En principio fue un simple poste. Luego se fijó en el remate una horca, furca, de la que se suspendía el reo por el cuello. Después se adicionó un palo transversal, patibulum, tomando un nuevo aspecto, según la forma en que el palo transversal se sujetara al palo vertical. Se originaron tres clases de cruces. La cruz de Cusata, conocida como Cruz de San Andrés, tenía la forma de X. La cruz comisata, algunos la llamaban Cruz de San Antonio, se parecía a la letra T. La cruz imisa es la llamada cruz latina, que todos conocemos. Se obligó a Jesús, como era la costumbre, a cargar la cruz desde el poste de flagelación al lugar de la crucifixión. La cruz pesaba más de 300 libras, aproximadamente 136 kilos. Solo llevó al patíbulo, que pesaba entre 75 y 125 libras. Fue colocado sobre su nuca y se balanceaba sobre sus dos hombros. Con agotamiento extremo y debilitado, tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro, entre 600 a 650 metros, para llegar al lugar del suplicio. El nombre en arameo es Gólgota, como todos sabemos, equivalente en hebreo a Gulgot, que significa lugar
de la calavera, ya que era una protuberancia rocosa que tenía cierta semejanza con un cráneo humano. Hoy se llama por la traducción latina Calvario. Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, vino, con mirra e incienso, a los condenados, con el fin de mitigar un poco sus dolores. Cuando presentaron a Jesús este brebaje, no quiso beberlo, que podría mitigar un dolor moral y físico tan intenso cuando su cuerpo, todo policontundido, solo esperaba enfrentar su último suplicio sin aliviar alguno, con pleno dominio de sí mismo. Con los brazos extendidos pero no tensos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. De esta forma, los clavos de 1 centímetro de diámetro en su cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo eran probablemente puestos entre el radio y los metacarpianos, o entre las 2 hileras de huesos carpianos, y ya sea cerca o a través del fuerte flexor retinaculum y los varios ligamentos intercarpales. En estos lugares aseguraban el cuerpo. El colocar los clavos en las manos hacía que se desgarraran fácilmente, puesto que no tenían un soporte óseo importante. La posibilidad de una herida periósea dolorosa fue grande, al igual que la lesión de vasos arteriales tributarios de la arteria radial o cubital. El clavo penetrado destruía el nervio sensorial motor, o bien comprometía el nervio mediano radial o el nervio cubital. La afección de cualquiera de estos nervios produjo tremendas descargas de dolor en ambos brazos. El empalamiento de varios ligamentos provocó fuertes contracciones de la mano. Los pies eran fijados al frente del estípete por medio de un clavo de hierro clavado a través del primero o segundo espacio intermetatarsiano. El nervio profundo peroneo y ramificaciones de los nervios medianos y laterales de la planta del pie fueron heridos. Se clavaron ambos pies con un solo clavo o se empleó un clavo para cada pie. También esta es una cuestión controvertida, pero es mucho más probable que cada uno de los pies del Salvador estuvo fijado a la cruz con clavo distinto. San Cipriano, que más de una vez había presenciado crucifixiones, habla en plural de los clavos que traspasaban los pies. San Ambrosio, San Agustín y otros mencionan expresamente los 4 clavos que se emplearon para crucificar a Jesús. San Melitón de Sardes escribió: los padecimientos físicos ya tan violentos al hincar los clavos en órganos por extremos sensibles y delicados se hacían aún más intensos por el peso del cuerpo suspendido de los clavos, por la forzada inmovilidad del paciente, por la intensa fiebre que sobrevenía, por la ardiente sed producida por esta fiebre, por las convulsiones y espasmos, y también por las moscas que la sangre y las llagas atraían. No han faltado quienes dijesen que los pies del Salvador no fueron clavados, sino simplemente sujetos a la cruz con cuerdas, pero tal hipótesis tiene en contra tanto el testimonio unánime de la tradición, que ve en él crucificado Jesús el cumplimiento de aquel célebre vaticinio: han taladrado mis manos y mis pies, como en los mismos evangelios, pues leemos en San Lucas: ved mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Dice Bossuet: ¿cómo describir los padecimientos morales que soportó nuestro Señor Jesucristo durante su horrorosa agonía? Cuando una muchedumbre de gente saciaba sus ojos con el espectáculo de aquella agonía, acompañando con todo tipo de ultrajes que le colmaron hasta el último momento, sufría al ver la mirada abnegada de su madre y sus amigos. Cookie, mucho gusto. A quienes sus dolores tenían sumidos en profunda tristeza. Todo él era, digámoslo así, un tormento en sus miembros, en su espíritu, en su corazón y en su alma. De todas las muertes, la de la cruz era la más inhumana. Suplicio infamante que en el Imperio Romano se reservaban a los esclavos, servile supplicium. Después de las palabras en Getsemaní, vienen las pronunciadas en el Gólgota, que atestiguan esta profundidad única en la historia del mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus palabras no son solo expresión de aquel abandono, son palabras que repetía en oración y que encontramos en el Salmo 22. Interpretación fisiopatológica de la muerte de Jesucristo. En la muerte de Jesús, varios factores pudieron contribuir. Es importante tener en cuenta